puedo compartir. Ahí está, ahora sí. ¿Ahí ven? Bueno, Sofía, ¿me ven? No. Doctor, yo lo visualizo negro, pero no sé si mis otros compañeros lo ven así. ¿Tumores pulmonares se ven? No. Yo sí lo observo. Yo cargo, doctor, si lo puede poner en modo presentación, No, por favor. pregunta, ¿se ve? ¿Se ve o no se ve? Sí se ve, doctor. ¿Tumores pulmonares? Ok. Entonces, Sí, vamos tumores pulmonares. Ya. A ver, vamos a... Ahora se ve completo, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, ok, muy lindo. Digo. Bueno. Hoy día nos toca ver neoplasias pulmonares. Dentro de neoplasias pulmonares, tanto vamos a ver neoplasias pulmonares del mismo parénquima pulmonar como de la pleura. Vamos a tratar de... A ver. El cáncer de pulmón y tumores carcinoides. El cáncer propiamente de pulmón, los tumores carcinoides, veremos qué cosas son estos. El carcinoma de pulmón, que es una neoplasia, como el nombre dice, carcinoma, viene del origen del epitelio, ¿no? Del pulmón, de cualquier parte del epitelio, ¿no? Del epitelio bronquial, epitelio los septos alveolares, etc., o cualquier tipo de los bronquios. Entonces, los carcinomas de pulmón se originan más a menudo en el hilo pulmonar, acá, el hilo pulmonar, ¿no? Acá se origina, ¿no? O cerca del mismo. Y tienen acceso a origen en los bronquios de primer, segundo y tercer orden. Acá se originan los carcinomas de pulmón. El carcinoma de pulmón ha ido aumentando, ¿no? Los carcinomas que se originan, primarios que se originan en la periferia del órgano, a partir de las células septales alveolares o los bronquios. Inicialmente era así, era más frecuente en las áreas peribronquiales, pero ahora se ha visto de que se ha incrementado estos tipos de carcinomas, los tan primarios que se originan en la periferia del órgano. Y vamos a ver por qué. Tiene que ver mucho con el tabaco. Mientras que los tumores carcinoides son un tipo de tumores especiales, ¿no? Que están formados por células neuroendocrinas. Estas células neuroendocrinas no están solamente limitadas al pulmón, podemos encontrarlas en cualquier órgano, cualquier parte del organismo. Y se llaman neuroendocrinas porque son células, ¿no?, que producen hormonas o sustancias similares a las hormonas. Y van a dar, posteriormente, cuando veamos nosotros el síndrome carcinoide en otra clase, ¿no?, una serie de manifestaciones que no solamente es propia del pulmón, puede ser en el hígado, ¿no?, en el corazón, en la piel, en el tracto respiratorio, en el tracto peritoneo, gastrointestinal, inclusive en el cerebro, ¿no?, en el apéndice cecal, es muy común. Estos tumores. A veces estas células neuroendocrinas crecen muy rápido, ¿no?, y forman pequeñas masas tumorales que
que es lo que se denomina tumor carcinoide, que debería ser un tumor neuroendocrino, pero le llaman tumor neuroendocrino el carcinoide, porque simulan un carcinoma. En Estados Unidos, la epidemiología, en Estados Unidos, el segundo proceso maligno en hombres y tercero en mujeres, constituye en pulmón, el tumor carcinoide. Es la primera causa de muerte por cáncer de todos los cánceres de ambos sexos, el cáncer de pulmón en sí. Es muy frecuente en Estados Unidos. Entonces, en términos de mortalidad y de años de vida perdidos, el efecto del carcinoma pulmonar es peor que los tumores malignos de mama, colon, próstata y recto juntos. Ustedes, cuando se detecta un cáncer de mama, cáncer de colon, próstata y recto, el paciente tiene mayores posibilidades de vida, mientras que el carcinoma pulmonar es usualmente de mortalidad rápida, porque su desarrollo es muy rápido. El cáncer de pulmón es mayor entre los 55 y 65 años de edad. Ahí es su mayor incidencia de presentación, ¿no? Y la proporción es que sea el doble en mujeres, 2-1. ¿Y esto por qué? Porque se ha visto que últimamente las mujeres tienen más posibilidades de hacer adenocarcinoma, vamos a ver, que es un tipo de cáncer que en los últimos años ha aumentado este tipo. Antes era, vamos a ver, el otro tipo, el carcinoma escamoso, pero este actualmente ha superado al otro, carcinoma en mujeres es más frecuente. Miren ustedes, el 50% de los pacientes que presentan carcinoma pulmonar y que es detectado por primera vez ya presentan metástasis. Quiere decir que su neoplasia ya saltó a otros órganos, ya saltó a ganglios. Por eso es que es un tumor muy, muy agresivo. El pronóstico de vida a 5 años es de 14% solamente. Y cuando este tumor está localizado, que no ha dado metástasis, ¿no?, la posibilidad de sobrevida a 5 años es 45%, se incrementa. Pero como ven ustedes, ¿no?, cuando estos tumores se diagnostican por primera vez, es porque el paciente ya tiene metástasis, ¿no? Vamos a ver qué cuadros presentan, porque el paciente, bueno, aparte baja de peso, hemoptisis. Vamos a ver. Aquí la frecuencia, miren ustedes. Esto, el carcinoma epidermoide, del 25 al 40% de frecuencia. El adenocarcinoma del 25 al 40%. Es casi similar, pero últimamente este está superando a este. Antes este era el doble del adenocarcinoma. Ahora es el adenocarcinoma el que supera, ¿no?, el porcentaje, ¿no? Y esto porque es mayor en frecuencia en mujeres. Y son las mujeres las que más sufren esta neoplasia. Otras neoplasias malignas es el carcinoma diferenciado de células pequeñas, que es 20 al 25%, y el carcinoma diferenciado de células grandes, 10 al 15%. Esto, más adelante vamos a verlo con más detalle. Pero de estos, vean ustedes, el más frecuente de todos ellos es el adenocarcinoma. Y si nosotros, vamos a ver, vemos los factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo podemos tener, ¿no? Y aquellos factores que no pueden ser modificados y factores de riesgo que pueden ser modificados, ¿no?, que sí podemos relacionar, cierto, prevención o control. No se puede modificar en la edad. Hemos dicho que los pacientes mayores de 50 años hacen el cáncer, entonces no se puede ver. El sexo, igualmente, eso no se puede modificar. Hemos dicho que mayores hacen raza femenina. La raza negra también es más frecuente, ¿no?, y alteraciones genéticas. Modificables. Esto es importante, muchachos. Porque si nosotros controlamos el tabaquismo, ¿no?, cierto tipo de dieta, exposición laboral, o sea,
enfermedades industriales, ¿no? Como el asbesto, la exposición a cierto tipo de minerales, radiaciones, etc., ¿no? Podemos controlar la aparición de estas enfermedades. La edad, miren ustedes, aumenta rápidamente este tumor. La edad promedio de aumento diagnóstico es 60 años de edad. Pero como ya les digo, este tumor, ¿no?, crece rápidamente. Digo, los hombres tienen una probabilidad de 2 a 4 veces mayor que las mujeres de presentar cáncer pulmonar, pero es el adenocarcinoma pulmonar, que es el más frecuente y el que nos va a dar mayor problema en mujeres. La raza ligeramente mayor a la raza negra. Los antecedentes familiares también son importantes. Los familiares directos de pacientes con carcinoma pulmonar tienen mayor riesgo, en una proporción de 2.4 veces mayor aquellos que no tienen antecedente pulmonar, ¿no?, y que no tienen riesgo por el tabaquismo. Esto es independiente del tabaco, ¿no? Si en una familia ha habido antecedente de cáncer pulmonar, existe un riesgo, ¿no?, de 2.4 veces en los familiares hacer esta neoplasia. También hay rasgos genéticos, ¿no?, que son los que van a favorecer este desarrollo, ¿no? La dirección cromosómica, el 3P sobre todo. Y esto es importantísimo, el tabaquismo, el humo del cigarro, es la principal causa de cáncer pulmonar. Con que esto se aprendan es bastante. Es la principal causa de cáncer pulmonar. Los fumadores tienen un riesgo de 20 veces mayor, ¿no?, con los no fumadores de realizar cáncer pulmonar. Miren, en ambos sexos, tanto en el sexo femenino como masculino, es altísimo su porcentaje de hacer cáncer. Hay un tipo de tumores que es muy agresivo, quizás es el más agresivo de todos, que es el carcinoma de células pequeñas. Ese carcinoma de células pequeñas tiene mucha relación con el tabaquismo. Mira, que hay uno de cada 9 fumadores desarrolla carcinoma pulmonar. Y esto no quiere decir, muchachos, de que por más que cambiemos el tipo de tabaco, usemos filtros, no. El cancerígeno igualito va a pasar. Hay muchos muchachos que creen que usan filtros especiales, que sé yo, ¿no? El tabaquismo. Y no solamente el tabaquismo va a producir cáncer de pulmón, cualquier tipo de cáncer en el organismo, es que va a través de las sustancias cancerígenas que se van a inhalar y van a ir al torrente sanguíneo, ¿no?, a través de la vía pulmonar. Pero el pulmón es la principal causa. La dieta también juega un rol, ¿no?, fundamental. La dieta es baja en vitamina A y B. Estas que han mostrado que aumenta el riesgo en carcinoma pulmonar. Otros posibles agentes protectores son la vitamina E y el selenio. Igualmente, la exposición laboral, este es muy común, ¿no? Se ha estudiado la exposición de los pacientes al uso de unas sustancias que se usan en la industria, ¿no?, como el plomo, ¿no?, el asbesto, el caucho, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los pacientes que tienen problemas, esas son las enfermedades laborales que pueden dar lugar al cáncer pulmonar. Otros tumores pulmonares, aparte de los carcinomas de estos que digo que se originan con mayor frecuencia, que son los más frecuentes en pulmón, el carcinoma de células grandes, el carcinoma de células pequeñas,
el carcinoma epidermoide o escamoso, el adenocarcinoma. Tenemos otros que son los tumores, la displasia, que es un carcinoma in situ, que es un tipo de adenocarcinoma, vamos a ver, ¿no? Tumores de tejido blando, ¿no? También. Y los mesoteliomas. Los mesoteliomas. Estos se originan en el mesotelio, o sea, en la pleura, que es el tumor maligno más frecuente en pleura. Y otros tumores mucho más raros, el carcinosarcoma, que se llama carcino porque tiene componente epitelial, carcino, y componente mesenquimal, sarcoma, pues se llama carcinosarcoma. Tiene mezcla de dos tipos de células. El blastoma pulmonar, tumor más común en niños, ¿no? El melanoma maligno, vean ustedes, el melanoma maligno y el linfoma maligno también se pueden presentar en el pulmón. El melanoma maligno se presenta en cualquier parte del cuerpo, igual que el linfoma maligno, muchachos. No piensen que solamente en ganglios, no piensen que solamente en piel. El melanoma maligno se puede presentar en cualquier órgano, en estómago, en cerebro, en hueso, como primarios, ¿eh? Pulmón, etc. Pero de estos tumores extraepiteliales, ¿no? El más frecuente de todos es el mesotelioma, que se origina en el epitelio mesenquimal, del mesotelio, o sea, en la pleura. Miren, la localización de estas neoplasias, es importante esto, ¿no? La localización del cáncer pulmonar según el tipo histológico. Miren ustedes, si nosotros vemos una neoplasia de origen central, quiere decir, central, me refiero yo a la parte del origen de los bronquios, o la parte central acá, no sé si ven acá la visita, la parte central, tenemos que pensar que es un carcinoma de células escamosas. Otro, el carcinoma de células pequeñas. Mientras que el carcinoma, de localización periférica fundamentalmente, es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma. Y este adenocarcinoma, vamos a ver, tiene una característica que se origina usualmente, está en relación a una cicatriz en la periferia del pulmón, con una deformación de la cicatriz, una masa tumoral. Eso es casi patognomónico de un adenocarcinoma. ¿No? Mientras que el tumor de células grandes, carcinoma de células grandes, ¿no? Más o menos 50-50. Entonces, los tumores de origen central, la parte céntrica, son mayormente carcinomas de células escamosas y carcinomas de células pequeñas. Mientras que los periféricos, fundamentalmente el adenocarcinoma. ¿Ya? Es importante que ustedes sepan. Vamos a hablar de la etiopatogenia. Importante, los carcinomas de pulmón nacen por acumulación de algunas anomalías genéticas que se transforman en tejido neoplásico. Dice, la principal afectación es el factor ambiental, el humo de tabaco. El humo de tabaco tiene que ver con esta neoplasia, ¿no? Ya sea de localización central o localización periférica. Miren ustedes, el carcinoma de pulmón se presenta en 87% de fumadores, ya sea hombres o mujeres, más en mujeres, ligeramente mayor en mujeres. Y este factor fundamental para desarrollar carcinoma de pulmón tiene varios aspectos. La cantidad de cigarrillos que la persona consume diario, la tendencia a inhalación, duración de hábito, o sea, mayor tiempo de fumar, mayor cantidad de cigarrillos diarios. Eso favorece el desarrollo del cáncer.
Y no solamente, algunos dirán, bueno, pero también se observa en pacientes no fumadores. No fumadores, sí, es cierto, es cierto. Hay pacientes no fumadores que hacen, ¿no? Sobre todo las mujeres, ¿eh? Tienen ese problema, ¿no? Que ellas pueden estar al lado de un fumador, vivir con un fumador, y son las que desarrollan cáncer pulmonar. Por eso el tabaco no solamente afecta al que lo fuma, sino al que está a su costado. Por eso es que actualmente ya se prohíbe en todas partes el fumar en público, porque se demostró que no solamente el fumador tenía tendencia a desarrollar cáncer pulmonar, sino también los fumadores pasivos, aquellos que no fumamos, que estamos expuestos a vivir con gente que consume cigarrillo. Es lo mismo, la cantidad de porcentaje es alta en los carcinomas de pulmón en fumadores activos. Las mujeres, miren, las mujeres tienen susceptibilidad a los carcinógenos del tabaco, mayor que los hombres. Por eso diría, el tabaco afecta no solamente a las mujeres fumadoras, sino mayormente a las no fumadoras, ¿no? Por eso se recomienda que dejen de fumar y que no convivan con personas fumadoras. No solamente tiene que dejar de fumar, ¿no? Miren ustedes acá, mira, las otras neoplasias malignas que se pueden dar por el tabaquismo, no solamente es pulmón, sino carcinomas de boca, faringe, laringe, esófago, páncreas, cuello de uterino, riñón, vejiga, miren ustedes, todos los lugares, ¿no? Son carcinógenos que van a estar, ¿no? Eso quiere decir que porque no fuman, o fuman, ¿no? O no fuman, no cuentan esto. Entonces decía yo que los no fumadores también sufren este riesgo. El humo de segunda mano, o sea, el humo del tabaco en el medio ambiente, contiene numerosos carcinógenos. Para que no existe un nivel de exposición seguro, por eso es que se recomienda no fumar en sitios cerrados. Mejor no fumar. Entonces, esa es la razón por la cual antes se creía que solamente los fumadores tenían el riesgo. No, se ha demostrado que existe una serie de sustancias carcinogénicas en el humo del cigarrillo. Miren ustedes, en el humo del tabaco se han detectado más de 1.200 sustancias, ¿no? Las cuales son carcinógenos potenciales. Por eso le digo, importantísimo, no solamente dejar de fumar, sino apartarse de los fumadores. Repito, no se debe fumar si es que no quiere tener cáncer de pulmón. Y tampoco permitir que fumen en un ambiente cerrado, porque contamina el ambiente y las demás personas que no fuman también tienen el riesgo de inhalar esas sustancias cancerígenas, ¿no? Igualmente, estas enfermedades industriales, ¿no?, aumentan el riesgo de cáncer de pulmón. O las altas dosis de radiaciones ionizantes. Cualquier tipo de sustancias, ¿no?, tóxicas puede dar lugar a carcinoma de pulmón. En los riesgos ambientales, miren ustedes, el amianto, ¿no?, aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Entonces, esto se veía más frecuente anteriormente con los trabajadores que estaban expuestos al asbesto, aquellos trabajadores que trabajaban en la industria del vidrio, hacían este tipo de problemas.
contaminación atmosférica se ha demostrado, ¿no?, que también la contaminación atmosférica, a mayor contaminación, mayor riesgo de carcinoma pulmonar. Igual también hay alteraciones genéticas que van a favorecer el desarrollo del carcinoma pulmonar, ¿no? La presencia de oncogenes predominantes, el CEMIC y el KRAS, que son los más frecuentes, dos, el CEMIC y el KRAS, ¿no? O la presencia de oncosupresores inactivados, ¿no?, como el P53. Esta es una proteína que cuando se está así, en el sentido normal, esto inhibe, ¿no?, o suprime, es un oncosupresor. Pero cuando esta se altera, esta proteína, el P53 alterado, ¿no?, favorece el desarrollo del cáncer. O sea, nosotros podemos detectar esta proteína P53 con métodos muy sencillos. Estos son un poco más complicados. Entonces, dentro de las lesiones precursoras, aquellas que nos van, así como en el carcinoma del cuello uterino, nosotros podemos encontrar displasias que nos van a dar una alerta de una lesión neoplásica. Igual en el pulmón existe tres tipos de lesiones. La displasia escamosa, que esto es similar al epitelio escamoso del cuello uterino. La displasia leve, moderada, severa y carcinoma in situ. Lo mismo, igual que nosotros veíamos en el cuello uterino, recuerdan que hicimos la práctica, ¿no? Displasia leve, moderada, o carcinoma de bajo riesgo, alto riesgo y dolor in situ. La llamada hiperplasia adenopatía atípica, también nos da este tipo de lesión precursora. La hiperplasia idiopática difusa de células neuroendocrinas. Es importante que cuando nosotros hablamos de lesiones precursoras, eso no quiere decir que de todas maneras, cuando uno tenga estas lesiones, displasias, hiperplasia atípica, hiperplasia idiopática difusa, tengamos que tener cáncer. No. Estas pueden convertirse en lesiones precursoras, ¿no? Y si uno presenta estas lesiones, bueno, hay que empezar a tratar al paciente antes de que desarrolle. Puede que estos vayan ahí, no siempre. Entonces, esto sí, por favor, pongan atención, ¿no? De acá va a venir la pregunta del examen. Los tumores, hemos dicho, pulmonares primarios se originan en el epitelio, ¿no? En el epitelio. Tumores malignos primarios, pulmonares y epiteliales malignos. Por eso se llaman carcinomas, porque si se originaran en el tejido conectivo, se denominarían sarcomas. Entonces, estos son carcinomas. Carcinoma, tumor originado en el epitelio. Si se origina en un epitelio escamoso, carcinoma escamoso. Si se origina en un epitelio glandular, adenocarcinoma, etc. Vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son las? Recuerden ustedes que el epitelio bronquial, ¿no?, puede transformarse en estas neoplasias, ¿no?, cualquiera de ellas. Entonces, el adenocarcinoma, que actualmente es el más frecuente de las neoplasias malignas primarias, ¿no?, que puede ser de tipo acinar, papilar, micropapilar, sólido, mucinoso. Cualquiera de estas características puede tener, pero para ustedes solamente efecto. Esto es más que todo un conocimiento ligero, ¿no? A mí me interesa que ustedes sepan el adenocarcinoma, dónde se localiza y qué lo caracteriza. Lo vamos a ver. Que puede presentar que forme acinos, que formen papilas, micropapilas, que formen mantos sólidos o que haya mucina. Eso es problema del patólogo. El carcinoma escamoso, como su nombre indica, forma células de tipo escamosas o epidermoide. Esto tiende a formar queratina. Y hay uno intermedio que es adenoescamoso, una mezcla de adeno
o el carcinoma. Estos son los más frecuentes, el adenocarcinoma, carcinoma escamoso, y otros tumores de relativa frecuencia, el carcinoma de células grandes, carcinoma de células grandes y carcinoma de células pequeñas. Todos estos son tumores epiteliales, como digo, ¿no? Y esta es la gran clasificación. Los adenocarcinomas, carcinoma escamoso, carcinoma de células grandes y carcinoma de células pequeñas, ¿no? También podemos tener otras neoplasias primarias, ¿no? Dijimos, los tumores carcinoides que se originan en las células neuroendocrinas que existen en cualquier parte del organismo, que existen en el pulmón, ¿no? Y las neoplasias primarias también, ¿no? Que son sarcomatoides o sarcomatosas. Son más raras, ¿no? Estas son las más frecuentes. Y dijimos que este carcinoma escamoso, ¿no? Se encuentra mayormente, igual que las células pequeñas, se encuentra mayormente en la parte central, mientras que el adenocarcinoma se encuentra en la parte periférica. Vamos a ver, ¿ya? El adenocarcinoma actualmente es el tipo de cáncer más frecuente y en no fumadores. Ojo, miren ustedes. O sea, incluso pacientes fumadores y no fumadores, los no fumadores es muy frecuente el carcinoma. Sobre todo aquellos que conviven con pacientes, con personas fumadoras. Se ha convertido en el más frecuente de todos. Y dijimos que este era de localización periférica, acá está, la periferia, ¿no? Y está en relación con una cicatriz, ¿no? Se presenta una cicatriz, ¿no? Una lesión previa, y ahí empieza a originarse el carcinoma, el adenocarcinoma. El adenocarcinoma porque se origina en el epitelio glandular, ¿no? Y varias glándulas van a ver, ¿no? Y estas neoplasias, ¿no? Crecen lentamente y dan metástasis, ¿no? Con frecuencia. El adenocarcinoma es el tipo más frecuente en sexo femenino y en no fumadores, y se localiza fundamentalmente en la periferia relacionado con una cicatriz. Una cicatriz. Según el tipo histológico de los adenocarcinomas, se puede ver en 4. Ya lo dijimos, ¿no? El papilar, el sólido, el micropapilar, pero el más frecuente es el llamado acinar o glandular, más glándulas. Por eso se llama adenocarcinoma originado en epitelio, adenocarcinoma. Estos adenocarcinomas, si nosotros, para poder diferenciar un adenocarcinoma primario de pulmón, de un adenocarcinoma metastásico, aquí quiero resaltar algo. Hemos hablado de neoplasias primarias, son relativamente frecuentes, ¿no? Como primarios, pero existe un tumor que es más frecuente de los primarios, es el carcinoma metastásico. Recuerden ustedes que el organismo tiene 2 estructuras llamadas blanco. ¿Qué son estructuras blanco? Órganos blancos. Son órganos a los cuales las neoplasias originadas en otros órganos van a dar metástasis casi siempre. Son órganos a los cuales quieren ir todas las neoplasias. El pulmón y el hígado. Nosotros vamos a encontrar gran cantidad de neoplasias en el pulmón, pero puede ser que la mayoría son metastásicas, no son primarias. Si son primarias, ¿no? Pueden ser estas adenocarcinomas. Entonces, ¿cómo diferenciar un adenocarcinoma? Y veo acá una masa. Si es una masa única, bueno, sí. Y hay cicatriz, tejido conectivo acá, cicatrizar. Bueno, sí. Veo la radiografía también. Esto es un adenocarcinoma pulmonar. Y para asegurarnos de que es primario de pulmón, tenemos un marcador tumoral, el TTF1. El TTF1
Es un marcador que nos va a identificar y nos va a decir si es, tiñe perfectamente el núcleo de las células neoplásicas, ¿no? Y nosotros podemos afirmar que este es adenocarcinoma primario pulmonar, porque es positivo al TTF1. ¿Ya? Otros tipos de adenocarcinoma es el adenocarcinoma in situ, también antes se denominaba muy comúnmente carcinoma bronquiolo alveolar. ¿Por qué se llama bronquiolo alveolar? Porque justamente daba un aspecto de bronquiolos, ¿no? Estos son los alveolos, ven ustedes. Había pequeños bronquiolos y los alveolos de esta disposición. El epitelio estaba acá, el epitelio alveolar aquí, en los bocitos, de aquí nace. Y todo esto son las neoplasias. Esto es normal. Entonces, estos adenocarcinomas, ahora denominados in situ, son los llamados carcinomas bronquioalveolares, antiguamente. Aún se sigue llamando como tal. Son tumores pequeños. Acá, a mayor momento, podemos pensar nosotros, ¿ven ustedes? Esto da la impresión que fuera parte de la pared de un alveolo, ¿no? Acá hay otros alveolos. Y aquí se origina en el epitelio de aquí, el septo alveolar. Aquí se ve esta neoplasia. O sea, miren, sigue la forma del alveolo, los tabiques alveolares. Este tumor es un tumor denominado bronquiolo alveolar, alveolos, ¿no? Y afecta, como a las periféricas del pulmón, ¿no? Y son usualmente pequeños. Este es el adenocarcinoma in situ o carcinoma bronquiolo alveolar. Es una variante del adenocarcinoma. El otro tipo de adenocarcinoma es el llamado carcinoma de células grandes. Este carcinoma de células grandes se llama así porque está formado por células, ¿no?, de aspecto poligonal, de gran tamaño, con núcleos vesiculosos. Y probablemente estas células neoplasias correspondan a células de tipo epidermoide, o sea, escamosas, y adenocarcinomas, ¿no?, que son indiferenciadas, que no se puede decir si es adenocarcinoma o carcinoma. O sea, ¿qué tenemos bien ustedes? Son células poligonales, poliédricas, con núcleos grandes. Acá hay una. Ya, acá no más. Son células grandes, ¿no?, con mantos, no forman nidos, no forman estructuras glandulares, no forman queratinas, pero son células grandes, que son células grandes. Se llama así. Los núcleos son vesiculosos, son realmente claros, con nucleolos, con cromatina granular, gruesa, etc. Mitosis atípicas, todas son mitosis atípicas. Mientras que la contraparte son los carcinomas de células pequeñas o carcinomas microcíticos. El carcinoma es un carcinoma problemático. Para los patólogos es un problema porque simula muchas veces un linfoma. Constituye el 10 a 15% de todos los cánceres de pulmón. Y, como decía, simula un linfoma porque las células son pequeñas, ¿no?, por el tamaño, son las pequeñas, ¿no?, cuando se ven al microscopio. Son las pequeñas al microscopio, ¿no? Por eso es que uno puede confundir un linfoma con este tipo de neoplasias, ¿no?, pero tiene ciertas características. Este cáncer también se conoce cáncer de células en grano de avena, carcinomas adenoides, que son células pequeñas, etcétera, etcétera. Su nombre general es carcinoma de células pequeñas. A uno se llama White cell carcinoma, carcinoma en granos de avena. White en inglés es avena. Como ustedes encontraron los textos como White cell carcinoma. Y a menudo este tipo de neoplasias comienza en los bronquios.
y luego se propaga rápidamente a tu pulmón. Como digo, es muy agresivo esta neoplasia. Es muy agresiva. Miren ustedes. Es uno de los tumores malignos donde se afecta también los bronquios proximales, se afecta todo. También tiene una fuerte relación con el tabaco. Acá tenemos, miren ustedes, estas células epiteliales pequeñas, que son epiteliales, ¿eh? Tienen algo en algunas podemos encontrar cierto grado de citoplasma, pero la mayoría no tienen citoplasma, son muy, muy pequeñas. Simula un carcinoma, un linfoma indiferenciado. Cuando veamos linfomas, vamos a ver que hay un tipo de linfoma similar a este igualito. Parece un carcinoma, linfoma de células grandes o linfoma indiferenciado. No vemos acá un linfocito. Los linfocitos sería más o menos de este tipo, miren ustedes. Esta imagen. Bien, poseen citoplasma escaso, igual que los linfocitos. Bordes mal definidos, cromatina granular. Algunos le llaman en sal y pimienta. Y como digo, no forman ningún tipo de estructura definida. No forman glándulas ni disposición escamosa. Este es el carcinoma de células pequeñas, que es una neoplasia muy agresiva. Constituye el 10% de las neoplasias malignas. Acá tenemos, miren ustedes, el carcinoma de células pequeñas se localiza un 90% central, pero rápidamente se disemina, rápidamente. Y se extiende por la vía linfática. Es un tumor muy agresivo. Cuando nosotros tenemos la sospecha de un tumor pulmonar, hay un algoritmo, que es lo que tenemos que ir haciendo conforme vamos avanzando. Lo primero que uno tiene, el paciente asiste, ¿no?, al médico porque presenta probablemente dolor pulmonar, baja de peso, ¿no?, baja de peso, tosedor crónico. Si es fumador, bueno, puede ser que sea fumador, pero de todas maneras, ¿no? Fumador crónico, cuando se baja de peso, ¿no?, y cierta dificultad respiratoria, a veces el punto hemotoico, inmediatamente ¿qué hace el clínico? Lo deriva al neumólogo. El neumólogo es el quien debe hacer un examen más completo, ¿no?, hace una análisis y explora cómo está su palpación, su ocultación, ¿no?, su percusión, etc. Y pide una radiografía de tórax. Este es lo primero que se debe pedir para ver si hay alguna masa pulmonar. Y conjuntamente un hemograma, bioquímica y población y sangría, ¿no?, electrocardiograma, tomografía axial computarizada pulmonar y abdomen superior, debe pedirse para ver qué pasa en el pulmón. Porque hay sospecha de un paciente mayor de 50 años con una masa pulmonar en una radiografía tórax, pues tiene que pedir todos los análisis porque puede hacer que haya anemia, hay alteración en la coagulación, etcétera, etcétera. El diagnóstico del carcinoma pulmonar, para nosotros llegar al diagnóstico tenemos que usar el uso de la broncoscopía. La radiografía nos va a ayudar muchísimo. La única manera nosotros de poder diagnosticar si es cáncer o no, porque puede ser una cicatriz, puede ser otro tipo de masa, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una broncoscopía. Con la broncoscopía, el neumólogo logra ingresar a las vías respiratorias, ¿no?, a través de la tráquea, bronquios, ¿no?, y hace una aspiración con aguja fina, también puede entrar a la otra, o hace una biopsia directa con la broncoscopía. Y esto ya de acuerdo a lo que tiene que hacer el neumólogo, ver si este tumor es grande, es irresecable o no es irresecable, y hace toda una serie de estudios para ver si este paciente
el tumor se quedó solamente allí, en pulmón, o ya fue a otras estructuras, ¿no? Como metástasis a óseo, a hueso, ¿no? A cerebro, a hígado, ¿no? O hacer un PET scan o una gramografía ósea, y una resonancia magnética nuclear de todo el organismo para ver si es que está limitado a pulmón. Entonces, y también se puede hacer una mediastinoscopía, ¿no? Y se hace la biopsia, una aspiración con aguja fina transbronquial, que también se hace, o el PET scan, ¿no? Entonces, y el tratamiento, ¿no? Si este es resecable, se hace cirugía. Y si no es resecable, un tumor de gran tamaño, ¿no? Que puede resecar el óvulo o el pulmón completo, puede sacar. El paciente puede vivir con pulmón, ¿no? Pero si este es irresecable en múltiples masas pulmonares, con compromiso de ganglios u otros órganos, ya tiene que ser evaluado por el oncólogo para ver si el paciente es tributario inicialmente de una radioterapia o de una quimioterapia. Esto es lo mismo, ¿no? El médico tiene que elegir qué cosa va a usar para diagnosticar, ¿no? A ver, paciente mayor, paciente mujer de 52 años, con, ¿no? tos crónica, baja de peso, ¿no? Baja de peso, falta de apetito, ¿no? Rasgos hemotoicos, ¿no? Y tos crónico, uno tiene que pensar, ¿fuma o no fuma? Si fuma, con mayor razón. Entonces uno tiene que ver qué cosa es lo que tiene. Y entonces, según eso, se hace una serie de pruebas para ver el tipo de cáncer que tiene el pulmón. Ahora ya, si nosotros vamos más allá, cuando ya diagnosticamos el tipo de tumor, y podemos identificar algunos genes específicos. Le dije, el gen que más se altera es el gen Carras, es importante. El gen BRAF, en menor grado. Esto usted lo va a escuchar siempre, Carras. En algunos casos también el gen 2. Pero este es el más importante, el gen Carras. Si nosotros sospechamos un cáncer de pulmón, como patólogo, ¿cuál es nuestra función? El patólogo, ¿cómo ayuda al clínico? ¿Cómo ayuda al neumólogo? Aún si el neumólogo no ha sacado, no ha tomado radiografías, aún si el neumólogo no ha tomado tomografía o no, lo sospecha, que puede, ojo, puede ser pues que este paciente tenga hemoptisis o esputo hemoptoico con rasgo de sangre y también haya baja de peso, falta de apetito, ¿no? Masa pulmonar. Oye, lo primero que, ¿qué pensaríamos nosotros en eso? Como un paciente de 50 años, peruano, de bajos recursos económicos, de repente fumador. Lo primero que tenemos que pensar, antes de pensar en neoplasia pulmonar, tenemos que pensar en tuberculosis en Perú. Y en segundo lugar, sospechar cáncer de pulmón, ¿no? También es igualito. Entonces, para eso el patólogo juega un papel fundamental. El esputo nos permite a nosotros encontrar células neoplásicas, ¿no? En el moco. ¿Y cómo se obtiene el esputo de un paciente que tiene una neoplasia pulmonar? Usualmente es el primer esputo que arranca el paciente en la mañana, ¿no? Cuando el paciente tiene ese problema, de cáncer, entonces hacen ustedes que el paciente escupa el primer esputo y después arranca el segundo, y eso, allí hay que estudiarlo, porque puede ser que el primero sea saliva, y podemos encontrar células neoplásicas, y ya podemos decir que es un adenocarcinoma, que son células pequeñas, que es, aquí podemos nosotros dar el diagnóstico, sin antes llegar a otras pruebas. Pero hay que recordar, muchachos, por favor,
no piensen que el patólogo es la última piedra, la última Coca-Cola del desierto. No, los patólogos también nos equivocamos y muy seguido, como cualquier ser humano, ¿no? La citología del esputo no es 100% segura. No es posible. No es posible. Si nosotros encontramos células neoplásicas, perfecto. Y si no encontramos, pueda que no haya comunicación de la neoplasia con el bronquio y no ha salido para el esputo. Sobre todo cuando esta neoplasia es periférica como el adenocarcinoma. Y si no se puso en contacto, si es un carcinoma, sí es más fácil, o un tumor de células pequeñas, probablemente sea más fácil. Pero existe un 10% de posibilidades de que sea negativa, falsos negativos, cuando hay falsos positivos. Pero sí nos ayuda el patólogo para ver si encuentra células neoplásicas. Si encuentra células, se acabó el problema. Si no, hay que seguir investigando. El otro mecanismo, ya, se le hizo el esputo negativo. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué otro tipo de prueba va a hacer el radiólogo intervencionista, ¿no? O solicita el neumólogo? Es lo que se llama la biopsia aspiración con aguja fina. La biopsia profunda. Es una aguja grande, delgada, ¿no? Que con guía tomográfica o fluoroscopía puede encontrar una masa pulmonar. Uno dirige la aguja hacia la masa pulmonar, a la admisión, y ahí aspira, es una técnica especial, no es cuestión de aspirar por aspirar, y es más certera esta biopsia porque saca muestra directamente de la neoplasia, de la masa pulmonar. Pueda que salga cáncer. Esto es casi el 99%, es así. Hay un 1% que ya no, porque el patólogo no lo ve, sino porque el radiólogo intervencionista no logró llegar a la masa neoplásica así, sino puede haber llegado a otros lugares que no hay cáncer. Y es importante porque la muestra que a sacar es tan pequeña que el patólogo tiene que detectar ahí si hay o no cáncer, pero es mucho más segura que la citología en este punto. Como digo, esto se hace a través de una guía tomográfica o por el fluoroscopio, va guiando. Esta es la famosa aguja para biopsia. Este es un catéter, se mete el catéter, se mete la aguja y esta por acá se aspira, ¿no? Y lo que contiene esta agujita acá, que saca, antes de sacar el trocar, ¿no? Esto se extiende en una lámina o dos láminas, o se hace, si sale muestrita pequeña de 1 milímetro, medio milímetro, eso el patólogo tiene que estudiarlo, una biopsia cualquiera, y previamente hace un extendido y ahí encuentra neoplasia. Es una prueba mucho más certera que la citología. Pero si no fuera así, si no se llegara a encontrar la neoplasia por la biopsia, aspiración o aguja fina, viene lo que se llama la biopsia quirúrgica. Quiere decir que el paciente se hace un pequeño corte, ¿no?, en el tórax, ¿no?, y puede el cirujano llegar a la masa pulmonar, ¿no?, y hacer una resección de una pequeña parte del tumor. Eso es un poquito más complicado porque es un paciente que tiene que estar, ¿no?, anestesiado para poder abrir el tórax. Esto es más seguro. Pero también se puede hacer esta biopsia a través del bronquio, transbronquial. Como digo, esto, para que el cirujano pueda hacer esto, tiene que hacer una serie de exámenes para ver exactamente a dónde va a ingresar, ¿no?, para no abrir todo el tórax, ¿no?, pequeño, y poder sacar. Con esta no hay pierde, ¿no? La biopsia quirúrgica, esto es 100% seguro. Lo primero, la citología de esputo. La segunda, la biopsia aspiración con aguja fina. Ahora ya le llaman, ahora hay otro tipo de aguja que
que es el TrueCut, ¿no? O la biopsia Core, se llama, que nos saca una muestra un poquito más grande de 1 milímetro, pues una muestra de 3, 4 milímetros, 5 milímetros. Eso es bueno, porque el patólogo tiene más tejido para estudiar y puede dar un diagnóstico más certero, ¿no? Sin llegar al procedimiento quirúrgico. Pero si no se llegara, porque a veces está muy difícil acceder con la aguja, entonces tiene que ir a la biopsia quirúrgica. Para después proceder a la cirugía detectora, la cirugía, y puede sacarse ya sea hacer una lobectomía, hacer una resección del lóbulo afectado, donde está el tumor, ¿no? O sacar todo un lado del pulmón, un lóbulo completo, todo el pulmón. Entonces, estos pacientes pueden recibir quimioterapia o radioterapia, ¿no? Y últimamente la famosa terapia biológica, que es un producto nuevo, el bevacizumab, ¿no? Que se usa para muchas neoplasias. Ahorita vamos a pasar a tener un poco aquí después. Primeramente, ¿cuándo se usa la radioterapia? Esta radioterapia puede usarse antes o después de la cirugía del tumor, de sacar el tumor. Se usa antes para reducir el tamaño del tumor y el cirujano puede entrar, ¿no? Y puede resecar el tumor o resecar el lóbulo afectado, ¿no? Y después de la radioterapia ya puede venir la quimioterapia, ¿no? Que es más tóxica y que va con el paciente, que el paciente va a tener una serie de complicaciones, ¿no? Como es caída de pelo, náuseas, vómitos, etc. No va a tolerar la quimioterapia, es tan agresiva que no solamente va a matar células neoplásicas, sino también células benignas, por eso es que es tóxica. Actualmente se conoce la terapia biológica, es un producto de bevacizumab, ¿no? Es el Avastin, ¿no? Este bevacizumab, ¿no? Es una droga, se llama terapia monoclonal o biológica. ¿Qué hace esta? Esta terapia va a reemplazar, en los casos más difíciles, a la quimioterapia, cuando el paciente no puede recibir quimioterapia por situaciones obvias, el paciente va en mal estado general, el paciente no tolera la quimio, etc. Vean esto, estos tienen la propiedad de atacar las células neoplásicas. Esta terapia biológica, ¿no? El Avastin va a atacar las células neoplásicas sin producir daño en las células benignas. Quiere decir que solamente va a destruir el cáncer, no destruye el resto del tejido. Entonces el paciente no tiene náuseas, no tiene vómitos y casi ni se le cae el pelo, ¿no? Entonces dirán, bueno, entonces yo apuesto por esta. Sí, claro, esto es lo que a la larga vamos a apostar, estamos por esta. Pero ¿cuál es la diferencia? El costo. Esta quimioterapia normalmente te sale promedio de 1.000 soles por dosis, que cada 3 semanas, cada mes, 1.000 soles, 1.500 soles. Esta está entre 15.000 a 30.000 soles. Cuesta mucho más, es muy cara, ¿no? Y esto se debe dar, bueno, por 6 meses, 9 meses, un año, igual que la quimio. Y la respuesta está en función al tipo de tumor, a la capacidad de respuesta del individuo, ¿no? A si hay o no compromiso de otros órganos, etc. Entonces, decíamos, las terapias, las soluciones terapéuticas incluyen cirugía cuando la enfermedad está localizada. Cuando está localizada en un lóbulo, un tumor de 4 centímetros, localizado en un lóbulo pulmonar, bueno, sacarle el pulmón, sacarle el lóbulo pulmonar o sacarle el tumor. Es la primera opción, ¿no? Y la segunda opción es la quimioterapia para reforzar, ¿no? O la radioterapia. Y si el paciente tiene metástasis, tienen otros órganos, ya la cirugía no tiene sentido,
porque de nada sirve que le saque el tumor de pulmón porque ya está en otro lado. Entonces el paciente tiene que de frente recibir quimioterapia. Sí, está así. Entonces, y cuando el paciente también tiene un tumor muy grande, ¿no? Y que hace imposibilidad la resección, ¿no? Se le usa, como digo, la radioterapia, que puede ser para reducir el tamaño del tumor, ¿no? Hasta que sea factible la cirugía. El tratamiento quirúrgico está indicado en estudios únicos, o sea, localizados, que permitan ser resecados en el 100%. Y esto presenta una sobrevida de 1 a 5 años superior al 50%. El estudio 3 y 4, cuando ya está de gran tamaño y a 2 metástasis en 4, puede estar cirugía como paliativa para, ¿no? ¿En qué casos? Cuando el paciente tiene dificultad respiratoria, cuando el paciente tiene hemoptisis, está sangrando, ¿no? Entonces, bueno, hay que sacar el tumor y el lóbulo pulmonar porque el paciente va sangrando, ¿no? Y a la parte se va a dar un tratamiento de quimioterapia. En la etapa temprana, en estadios 1 y 2, o sea, miren ustedes, la cirugía puede ser exitosa. Entonces, lo mejor que se puede hacer en el cáncer pulmonar limitado, hay que sacar el lóbulo, o sea, hacer la lobectomía. Se saca un lóbulo pulmonar y el paciente está casi curado, casi curado. El problema es que el cáncer nunca lo abandona a uno, ¿no? Desgraciadamente. Y cuando el cáncer ya está en la etapa tardía, la etapa 3, 4, cuando ya dio metástasis, es un tumor irresecable. Entonces, lo único que hay que hacer con el paciente es dar la calidad de vida. Entonces, por eso le dan esta terapia neoadyuvante, que va a permitir que el paciente tenga mejor calidad de vida. Y muy pocos casos reaccionan. Todavía estamos en esa etapa, ¿no? En que sea curativo, que algún día aunque en algunas todavía pues, no hemos avanzado mucho en la medicina, ¿no? Pero ya unos tumores, por ejemplo, el tumor de mama se ha avanzado mucho más, ¿no? Hay drogas exclusivamente que tienen buen éxito, ¿no? Sobre todo en neoplasias que son hormonodependientes. En el pulmón, aún todavía, como decíamos, inicio, es una neoplasia muy agresiva, que la sobrevida es corta, ¿no? Aún dando terapias adyuvantes, quirúrgicas, etc. Es muy triste este tipo de neoplasias. Como digo, la radioterapia es solamente para tratamiento local, ¿no? O sea, para ver si esto puede reducir el tamaño del tumor, ¿no? Para después resecarlo, o solamente como forma paliativa, ¿no? En las zonas donde hay metástasis. La quimioterapia, como digo, esto es la elección común, ¿no? De la cirugía. Evitar que las células malignas se depositen en cierto origen metástasis. El paciente es operado, ¿no? Y muchas escuelas dicen, ahí nomás hay que observarlo, pero la gran mayoría de escuelas dicen, no, démosles quimioterapia, pues ya sacamos el tumor pequeño, ok, tumor limitado al pulmón, bueno, pero hay que darle, ¿para qué? Para evitar que las células malignas circulantes den lugar a metástasis, porque de todas maneras uno saca el tumor del pulmón, pero no sabe qué cosa hay en sangre, qué cosa está circulando los ganglios, ¿no? Entonces, también para disminuir o inhibir el poder biológico del resto del tumor, porque queda el resto del tumor. Y sobre todo para tratar focos de metástasis. Para eso es la quimioterapia. Como digo, pero la quimioterapia tiene esa serie de inconvenientes.
Claro, lo ideal sería que este tumor esté localizado en un lóbulo pulmonar, se saque el óvulo, o previamente antes de sacarle van a dar radioterapia para reducir el tamaño, le sacan, le hacen cirugía y le dan una terapia, quimioterapia, para evitar de que alguna célula que haya quedado por ahí, ¿no?, de metástasis. Es lo ideal. Pero a veces, como ya dio metástasis, bueno, pues hay que darle quimio para evitar de que esto avance. Por último, lo más importante de esto, aparte de saber que los carcinomas pulmonares se originan en el epitelio pulmonar, y pueden ser adenocarcinoma, carcinoma escamoso, carcinoma de células grandes, carcinoma de células pequeñas, ¿no?, siendo más frecuente el adenocarcinoma en mujeres, ya sea fumadoras o no fumadoras, que tiene un mal pronóstico, igual que el carcinoma de células pequeñas. Lo más importante de todo esto, muchachos, y esto sí ustedes lo pueden transmitir a todo el mundo, es la mejor medida de prevención es no fumar. De allí que actualmente ya no está permitido, ¿no?, fumar en lugares públicos, en lugares cerrados. En cuanto a las neoplasias pleurales, ya dijimos que las neoplasias pleurales, lo más frecuente de todo es el mesotelioma. Recuerden ustedes que la pleura está cubierta por un tipo de epitelio que se llama el mesotelio. Estos mesoteliomas, ¿no?, son los más frecuentes. Los otros tumores pleurales son rarísimos. Rarísimos. Lo más frecuente es lo que hemos visto. Estos 4 grandes tumores que hemos visto, hemos mencionado, por ahí los carcinoides y el mesotelioma. Ese es todo el grupo de neoplasias pulmonares más frecuentes. Lo demás, bueno, ustedes pueden mencionar lo que quieran: linfomas, schwannomas, schwannomas malignos, ¿no?, leiomyosarcomas, rhabdomyosarcomas, linfomas, cualquier cosa. Pero son raras, son raras, son raras. Lo más frecuente, y que tiene que ver sobre todo con esto, ¿no?, con el tabaco. ¿Alguna pregunta, muchachos? Aquí acabamos, ¿eh? A ver. ¿Dónde estoy? Sofía. ¿Me No hay escucha? preguntas, creo, doctor. Ah, ya, ok. Bien, muchachos. Eso Doctor, es. el día jueves también tenemos otra teoría con usted. ¿Qué me toca? Eh, Cambios histopatológicos y las causas que las producen, manifestaciones clínicas de enfermedad renal y enfermedades glomerulares. Glomerulopatías. Eso estaba, ya no Sí, importa. doctor. ¿A qué horas? Doctor, ¿va a poder a las 3 o a las 3:30? Yo a las 3 puedo, hija, no hay problema. Ya, doctor, entonces el jueves a las 3 de la tarde. O sea, glomerulopatías, ya. Ya, muchachos. Por si acaso, los que están ahí, el día de mañana a las 3 de la tarde vamos a comenzar la práctica. Sí, doctor, mañana a las 3. Está bien. Los 2 muchachos que quedaron rezagados, ¿no?, del grupo anterior, sí, 2 muchachos fueron, ¿no? Sí, doctor, Adriano y el compañero Luis Carreño. 2:40 entran no sé si a este grupo, pero al grupo 2, ¿pueden entrar al grupo 2 o no? Y ahí les tomo antes a ellos, y después salen y continúan con el grupo. ¿Pueden o no? ¿O quieren entrar al grupo 1, a su práctica anterior? No lo veo. Doctor, creo que si lo hacen el grupo 2 tendría que enviar el link para que los compañeros se unan. Entonces, que entren al grupo 1, ¿ya? A las 2:40. Sí, doctor, mejor el grupo 1. En su grupo y les tomo, y después a las 3 arranco con los otros. ¿Ya? Ok. Gracias, Sí, muchachos. doctor. Sus Nos vemos. diapositivas, doctor, también si me podría enviar las de hoy día. Sí, lo voy a colgar aquí en ahorita. ¿Ya? Ya, doctor, muchas gracias.
Chao.